aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos y le dice: «Sígueme». Se levantó y lo siguió. Sucedió que mientras estaba él sentado en la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos: «¿Por qué come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y les dijo: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En pocas palabras, Jesús resume perfectamente su misión: curar a los enfermos. Pero no solo a los enfermos físicos. No curó a todos los enfermos de Israel, ni a todos los enfermos del mundo que había en los 33 años que él vivió en la tierra. Curó a algunos y numéricamente, desde el punto de vista proporcional, fueron muy pocos. Es decir, ha venido a curar a los enfermos del alma. Por eso añade: he venido a llamar, a salvar a los pecadores. Pero para salvar a los pecadores, para sanar a los enfermos, el Señor hace una cosa muy importante. Se pone a nuestro nivel, representado y simbolizado con este ir a comer a la casa de Leví, un publicano, una persona de mala fama porque cobraba impuestos para los romanos y porque seguramente se quedaba además con una parte de los impuestos que no declaraba ni siquiera a los romanos, es decir, cobraba de más. Pero este acercamiento al pecador, este acercamiento a una persona que no merece, desde un punto de vista humano, ser tratada con cariño o con respeto porque es un delincuente y además una persona que no solamente robaba, sino que robaba a los más pobres. Este acercamiento es el que va a tocar el corazón en este caso, de Leví, es decir, del pecador. La metodología que sigue el Señor es siempre la misma. Él ha venido a amarnos. Ha venido a decirnos que nos conoce, que sabe cómo somos, que sabe nuestra historia, nuestro pasado. Con todo, es decir, también los atenuantes, las circunstancias, también los agravantes. Él ha venido a decirnos que nos conoce y que no se avergüenza de nosotros. Nunca se avergüenza Dios del pecador. No significa que no se avergüence del pecado. Es diferente. El Señor ha venido a sanar, a salvar lo que estaba perdido. Ha venido a sanar y a salvar al pecador. Pero precisamente la forma de salvar y sanar al pecador es quitarle del pecado. Si no, habría venido a dejar al pecador en su pecado, a dejar al enfermo en su enfermedad. No se avergüenza del enfermo, pero no bendice y acepta la enfermedad. Al contrario, porque ama al enfermo, quiere curarle de su enfermedad. Para poder curarle de su enfermedad, necesariamente tiene que identificar la enfermedad, rechazar esa enfermedad, atacar esa enfermedad. Por eso, Él ama al enfermo, no ama la enfermedad. Y por eso el enfermo se siente querido por Él. El pecador se siente querido por Él. El Señor me ama a mí, no ama lo que yo hago, no bendice lo que yo hago mal, no aprueba lo que yo hago mal, pero me ama a mí y me seguirá amando hasta el fin de mis días, porque hasta el fin de mis días en la tierra seguiré teniendo una oportunidad. Ahora, ¿cuál es la respuesta? No lo cuenta el Evangelio de hoy, pero por ejemplo en el caso de San Mateo sabemos cuál fue la respuesta y fue una situación equivalente. Incluso algunos piensan que este Leví del Evangelio era el propio Mateo. Bueno, la respuesta es el agradecimiento. Siempre insisto en el agradecimiento, porque si no hay agradecimiento, es decir, si no hay respuesta amorosa al amor de Dios, de alguna manera el amor de Dios se frustra en nosotros. El amor de Dios es una ida, pero necesita una vuelta, porque si no, no produce fruto. El amor de Dios es como si el sembrador saliera a sembrar y echara la mejor semilla, pero si no hay la respuesta a esa semilla, es decir, si la semilla no fructifica, si la semilla no crece y no da grano, entonces esa semilla se pudre en el campo, no da el resultado. Es decir, no podemos pensar
que basta el amor de Dios. El amor de Dios es la primera parte imprescindible. Sin eso y sin la ayuda de la gracia no podemos hacer el bien, pero tenemos que colaborar con la gracia. Y para eso vuelvo a insistir, el agradecimiento ante el amor de Dios, que no lo merecemos, y un agradecimiento que se traduce en obras de agradecimiento, es decir, en conversión, en lucha por ser mejor, en reconocimiento de nuestros pecados, en aceptar la misericordia divina y que eso transforme, aunque sea poco a poco, que transforme nuestra vida para que sea aquel himno de agradecimiento que el Señor ha venido a encontrar y que el Señor merece encontrar. Que así sea.